a todos, buenos días, ¿cómo están? Cuéntenme a través del chat a ver si me escuchan bien y arrancamos. Ahí estamos, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustina, yo soy parte del equipo de Espacio Conexión. Para aquellos que es la primera vez que se suman al espacio, les cuento que este es un programa creado por Gestión Compartida, que tiene por objetivo promover un ambiente para el desarrollo de los negocios y también la formación profesional. Y hoy nos encontramos en el marco del espacio de tendencias, y el tema que nos convoca es compliance y agilidad, de la mano de Matías Furment y Diego Martínez. Sobre el espacio, les cuento que va a durar más o menos 1 hora y media, y solemos pedirles, han visto en el chat, que tengan las cámaras apagadas y los micrófonos también. Esto es para no generar ruido ambiente y porque las cámaras apagadas facilitan la velocidad de la conexión. Igualmente, si llegaran a tener algún problema técnico, nos avisan a través del chat y nosotros somos un equipo de 4 personas que estamos conectadas para asistirlos. Y también pueden hacer preguntas sobre el contenido porque Diego y Matías tienen acceso al chat y van a poder ir leyendo sus preguntas a medida de que va transcurriendo la presentación. ¿Sí? Al finalizar la presentación, igualmente yo voy a volver a aparecer, ahora voy a apagar mi cámara, pero voy a volver a aparecer, les voy a contar los próximos pasos de Espacio Conexión, les vamos a enviar una encuesta de satisfacción y van a recibir también el material que hoy presentan Diego y Matías. Así que, Diego, Matías, creo que andan por ahí, ¿verdad? Sí, gracias, Agustina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, entonces, Hola, Agus. paso a ustedes y cualquier cosa nos van escribiendo por chat. Gracias, chicos. De nada. Gracias Bueno, a vos. hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la presentación, Agustina. Bienvenidos a todos. Hoy sobre lo que vamos a conversar es sobre compliance, pero compliance sobre la base de metodologías ágiles y el vínculo entre las políticas de integridad y la gestión de recursos humanos. Primero nos presentamos brevemente y empezamos con los contenidos y algunas instrucciones previas para que puedan aprovechar al máximo esta actividad. Bueno, la primera presentación es... ¿Puedes cerrar esto? Ahí está. Lo primero es quiénes somos, digamos, estamos acá con Diego, pero en particular yo represento a People Operations Latam, que es una firma que está integrada por un equipo con experiencia en Japón y América Latina, que nos basamos básicamente en Lean y agilidad para combinar procesos, diseño organizacional y tecnología. Ahí están nuestros links en Instagram y LinkedIn. En particular, yo soy el entrenador de Agile HR Community. Agile HR Community es una organización internacional que desarrolla procesos ágiles en el ámbito de recursos humanos. Yo junto a Cristina Leal de Brasil, somos los entrenadores certificados por Agile HR Community en la región. Y hace más de 10 años trabajo con el Banco Mundial y el BID en distintos procesos de desarrollo y cambio organizacional en la región, en América Latina. Y Diego Martínez, que es el segundo que va a estar trabajando en esta presentación, es abogado, es consultor en Derecho Penal y Compliance con certificación internacional. Diego tiene más de 15 años en cuestiones vinculadas a investigación de casos de corrupción, diseño de políticas de compliance y antifraude, asesoramiento a empresas y organismos del Estado, y dicta clases y charlas en un montón de lugares. Con Diego trabajamos juntos durante 5 años en el rol de compliance, a cargo del área de compliance y yo a cargo del área de recursos humanos, con lo cual un poco esta actividad surgió. La idea de esta actividad surgió hace ya algunos meses porque de conversaciones que teníamos con él acerca de las cosas que yo estaba haciendo, las cosas que él estaba haciendo, hey, ahí hay algo que podemos desarrollar juntos y podemos empezar a mostrárselo a la gente con la que habitualmente trabajamos y a otros tipos de públicos, entre ellos
los que están hoy presentes en Espacio Conexión. Diego, te dejo la palabra. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por la presentación y No. gracias a todos por sumarse a esta... Ay, no. Y gracias a todos por sumarse a esta actividad. De verdad, gracias. Con Matías, yo reafirmo lo que él decía, ya somos amigos hace años y amigos que trabajaron juntos y amigos que comparten intereses. Entonces, tratamos de volcar a esta charla que compartimos hoy con ustedes nuestros puntos de vista complementarios sobre la actividad que desarrollamos profesionalmente. Así que si querés, Matías, empecemos, pasemos una y empecemos a charlar. Por supuesto, les aclaramos, y va en la misma línea que lo que dijo Agustina, que la participación de ustedes es súper bienvenida, básicamente porque esta actividad la pensamos para ustedes y la vamos a volver a realizar contando con su retroalimentación, que puede empezar ya. Con lo cual, dos cosas. Tenemos abierta la barra lateral del chat para ir viendo las preguntas que a ustedes les surjan en el durante. Y si podemos, antes del espacio de preguntas y respuestas, ya ir incorporándolas a la charla misma. Ir respondiendo mientras las vemos e integrándolas al contenido que preparamos para ustedes. Y en segundo lugar, por favor, tengan a mano el celular. Ahora ya, de inmediato, les vamos a pedir que escaneen un código QR y que nos contesten algunas preguntas por Slido, que es la modalidad elegida para interactuar con ustedes en este rato. Entonces, si querés pasar una más, Matías, pueden escanear el código QR que ven en la pantalla arriba a la izquierda o pueden, si no, entrar a slido.com. No sé, si no tienen el celular disponible, porque como yo se lo prestaron a su hijo para que mire un video y tener un rato de silencio ahora, cosas que pasan, pueden entrar a slido.com y con el hashtag Compliance Ágil se loguean. Lo que queremos es que nos cuenten qué situación los define mejor. Estas dos preguntas son para setear expectativas, para conocerlos mejor y en función de eso ir ajustando la charla. Quiero que me cuenten si en la empresa tienen compliance, si están pensando en tenerlo o si no, ni siquiera están pensando en tenerlo. ¿No saben si tienen o no tienen? ¿Tienen? ¿No tienen o no quieren tener? Yo tengo un celular de repuesto, así que también voy a ir escaneando para participar al igual que ustedes, pero de a poquito vamos viendo a medida que se van sumando cómo se van conformando los resultados. Tenemos menos de la mitad todavía de las respuestas. Si alguno viene un poco atrasado, lo esperamos. Agarre su celu y vaya escaneando o abre una ventana, un costadito y entre a slido.com, que es muy, muy fácil. Yo estoy haciendo lo mismo que hacen ustedes en este momento, así que entre todos iremos escaneando. De cualquier manera, lo que veo que, digamos, ya con la mitad del público contestando es que predomina la incertidumbre. No sabemos si tenemos un programa de integridad y compliance o no. Una porción tiene o va camino a tenerlo. Entre esas dos variables se explican los principales resultados. Así que para los que no saben, quizás esté bueno definir con más exactitud qué es y cómo se puede hacer para tenerlo. Ahora, yo me quedaría con estas respuestas y pasaría a la siguiente pregunta. Que esta es para conocerlos a ustedes. Queremos saber cuál es su background para llegar a esta charla. Porque podrían ser del palo de compliance, podrían ser del palo de la agilidad o de recursos humanos, o por ahí ninguna de las anteriores y tienen curiosidad. Piensen bien, elijan entre las respuestas. Acá se invierte un poco la tendencia, por lo menos la que vemos hasta ahora. Tenemos gente trabajando en compliance. También llamamos por las 20 respuestas. Alguno más, si quiere, lo esperamos.
Miren que esto es para conocerlos, pero en un rato ustedes van a tener que tomar la posta en un caso que les vamos a proponer. Básicamente ustedes nos van a tener que ayudar a resolverlo. Así que si alguno estuvo rezagado ahora y quiere entrar después, bienvenido sea. Bien, la mayor parte de los que tengo hasta ahora trabaja en compliance o auditoría o control interno y quiere saber más sobre las metodologías ágiles. Buenísimo. Entonces, luego de setear brevemente el contexto, vamos a ver un poco más de metodologías ágiles. Entonces, para los que ya trabajan en compliance, esta parte por ahí les va a resultar familiar. Para los que, al contrario, contestaron, no sé si tengo un programa, quiero saber más, esta parte por ahí les va a ayudar a definir la base. Así que veamos en pocas palabras qué es compliance. Veámoslo en unas pocas slides que les preparamos, que para los que vienen del palo de compliance ya son archiconocidas. Nosotros vemos en la pantalla una ruedita con una lógica típica de mejora continua, con inspiración de círculo de Deming, y vemos ahí un montón de vocablos en inglés, algunos en español y otros en inglés. El propio vocablo compliance es en inglés, y uno lo puede traducir sin problema como cumplimiento, pero eso no alcanza para dar cuenta de su sentido. Porque tiene varios sentidos posibles. Uno puede estar hablando de compliance y puede estar hablando de cualquiera de las herramientas que orbitan alrededor de ese circulito. Desde el tone from the top, que es la bajada de la alta dirección, pasando por políticas y procedimientos que pueden incluir un código de ética, hasta las sanciones por no cumplirlas, hasta el compliance officer, que es el que impulsa esas políticas, pasando por la capacitación, el due diligence de terceros, las denuncias por incumplimiento de las políticas y las investigaciones para determinar qué pasó, y muchas más. Todos esos son elementos posibles del compliance, o sea que si lo quisiéramos definir por lo que contiene eso. Pero también podríamos definirlo a partir de lo que significa para las empresas, y es, ante todo, respuesta a una presión regulatoria. ¿Qué ha ido pasando en estos últimos años? ¿Cuál es la tendencia que enfrentan las empresas en el mundo? Y que la castigan por violar normas, que castigan a las propias empresas por violar normas, y que esas empresas, en términos generales, advierten que las sanciones son menores si adoptan mecanismos de prevención. Entonces, si adoptan mecanismos de prevención en respuesta a esa presión regulatoria, bajan las chances de que sean sancionadas, pero también baja la intensidad de las sanciones, porque se toma en cuenta la prevención previa para graduar las sanciones. Y esa prevención previa tiene que ver con la adopción de elementos como los que tenemos en el circulito. Entonces, de a poco, en la medida en la que eso va haciéndose habitual en las empresas, empieza a haber una función específica que no satisfacen típicamente ni las áreas de recursos humanos, ni las de auditoría, ni ninguna de las áreas tradicionales de una organización. Entonces hay una función compliance y hay un gerente de compliance o compliance officer que tiene un saber específico. Acá la veo a Beatriz Flores Ávila que dice: yo soy el compliance de seguridad informática. Y claro, la verdad es que si esas regulaciones son importantes para la empresa, necesitan una función específica que se asegure que la empresa está en regla y de acuerdo a las exigencias. Por ejemplo, en materia de seguridad informática. Ese saber, ese ayudar a la organización a hacer cumplir, de a poco se convierte en una disciplina profesional específica que es el conjunto de saberes que tienen los compliance officers para montar en la empresa una ruedita como esta. Entonces, pasemos una más, Mati, por favor. Y hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante para nosotros, para las empresas argentinas cuyos representantes están participando de esta capacitación? Y tratemos de responderla también brevemente, dando cuenta de la presión regulatoria. Yo, para no cargarlos de slides, les traje una infografía que es bastante popular en compliance, que de alguna manera explica en una nuez, en lo mínimo posible, una nueva ley que está vigente desde marzo del 2018, que es la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la Ley 27401. Al final de la presentación les dejamos links útiles de integridad y compliance, y entre esos links está la descripción de la ley, entre otras cosas. Entonces, esa ley tiene un sentido específico, y es mandarles un mensaje muy claro a las empresas:
si cometen actos de corrupción, van a ser sancionadas no ya los funcionarios, no ya los integrantes de las empresas, sino las propias empresas. Entonces, hay algo nuevo en el panorama que llegó a Argentina y que antes no estaba. Antes hablábamos de compliance y hablábamos de lo que y en Argentina hablábamos de lo que las filiales argentinas de empresas multinacionales habían bajado acá. Entonces tenían compliance, sobre todo compliance anticorrupción, las grandes empresas extranjeras. Y ahora, a partir de esta ley, eso cambia, porque esta ley va a sancionar a las empresas en cuyo nombre se cometa un delito de corrupción y las va a responsabilizar y les va a aplicar multas, pero, y acá está el punto, esas multas van a ser mayores o menores, o hasta va a existir la posibilidad de eximirse de estas multas, según si se da una variable. ¿Cuál es esa variable? Pasemos una más y lo contestamos. Esa variable es la existencia de un programa de integridad. Hay muchas circunstancias que pueden incidir sobre la intensidad de la multa que le aplicarán a una empresa si en su nombre se comete un acto de corrupción. Dependerá de la gravedad del hecho, dependerá de si tiene la posibilidad de negociar un arrepentido corporativo con la fiscalía, muchas cosas que ven en la infografía y que tienen la función de ilustrar sobre los principales aspectos de la ley. Pero yo me quiero concentrar en este. Si una empresa tiene un programa de integridad, que es la manera en la que en Argentina hemos empezado a llamarle al compliance, si tiene un programa de integridad, esas multas pueden verse reducidas. Acá Diego, Santiago, sí, decime vos. Perdón que te interrumpa, pero me surgen algunas preguntas a medida que avanzás. ¿Esto quiere decir que todas las empresas argentinas están obligadas a tener un programa de integridad? No, es una buena pregunta. La verdad es que la ley no les dice a las empresas tengan un programa de integridad porque si no las sanciona. Les dice otra cosa, les dice, si se cometen actos de corrupción las voy a sancionar. Si eligen tener un programa, la sanción puede ser menor. Si eligen tener un programa y se autodenuncian, la sanción puede ser 0. Pero en todo caso estamos hablando de incentivos más que de obligaciones. Esos incentivos están hoy, y respondo ahora a la pregunta de Santiago, más relacionados que con corrupción que con otras cosas. ¿Por qué? Porque los delitos por los que te pueden sancionar y por los que se puede ver reducida tu responsabilidad son como los, no sé, por poner un ejemplo popular, los de la causa de los cuadernos o cualquier otro de esos escándalos que hayan visto en la tele o en los diarios, digamos. Básicamente, interacción con el sector público y quizá coimas o negociaciones incompatibles u otros delitos. Esos son los delitos en los que existen incentivos para tener compliance y por eso asociamos programa de integridad en Argentina, lucha contra la corrupción, y por eso están más expuestas las empresas que trabajan con el Estado como contraparte, Santiago. Y todos, digamos, pero Santiago en algún punto lo pregunta, ¿debe trabajar para el Estado? Y tiene más riesgos, pero la verdad es que todas las empresas tienen alguna interacción con el sector público, como mínimo pagan impuestos y según la actividad que realizan, por ahí es una actividad regulada o bien es una actividad con mucho control por parte de inspectores. En cualquiera de esos escenarios hay posibilidades de corrupción corporativa. Entonces, el punto acá es tenelo si querés, no lo tengas si no querés, le dicen a las empresas, pero si cometés un delito y no lo tenías, te va a ir mucho peor. Así que vos fijate, si la ley hablara, esa sería la manera en la que nos dirigiría un mensaje directo. Más allá de eso, ¿qué pasa? En la medida en la que esto se extiende y se hace popular, es una herramienta que puede servir para prevenir cualquier otro delito o práctica fraudulenta dentro de la empresa. Entonces, sobre todo el que haga un esfuerzo por tener un programa, no lo va a limitar a prevenir la corrupción. Y, por ejemplo, si tiene la seguridad informática como un tema muy relevante, va a tener compliance en esa materia. Si, en cambio, tiene digamos, la defensa de la competencia o el temor de las prácticas anticompetitivas, el compliance se va a enfocar sobre eso y en algunos casos el compliance va a servir para controlar a los trabajadores, para instrumentar políticas de diversidad y básicamente para que todos los valores que la empresa tiene y que se trasladan en normas internas se cumplan. Entonces pasemos otra si querés, Mati. Porque si
decimos que tiene esa función, definamos con más precisión qué es, antes de pensar cómo lo hacemos con metodologías ágiles. Así que pasemos otra, porque si lo pienso en términos de qué, pienso en una gran caja de herramientas. Eso es compliance en Argentina y eso es Soy un programa de integridad en Argentina. Un conjunto de herramientas que la empresa usa, acciones, mecanismos, procedimientos, no son solo normas escritas, también es la persona que las hace cumplir, también son los mecanismos internos de comunicación y su soporte informático. Todo ese conjunto que conforma un sistema es el programa de compliance. El programa de compliance básicamente es un sistema. Sirve para prevenir ilícitos y fomentar una cultura de integridad, y de momento lo requiere esta ley y algunas otras leyes extranjeras que aplican a empresas argentinas. Ahora, esta caja de herramientas, que como te contestaba antes Mati, es de adopción voluntaria, hay que hacerlo a medida para cada empresa. Y entonces, no todos los programas van a tener dentro el mismo contenido específico. Pasemos otra y terminemos de setear. Todo esto son ejemplos posibles de lo que podría haber adentro de un programa. Yo le diría que por ahí los 3 primeros elementos son los más típicos y en un punto los que la ley exige como piso mínimo si vos decidís tener un programa. Pero piensen que en definitiva, como es un sistema, los elementos se interrelacionan. Tengo que tener un código de ética y entonces tengo que capacitar en relación a ese código y comunicarlo para que la gente lo comprenda y lo siga. Y la verdad es que los primeros que lo tienen que cumplir y exigir que se cumpla son los directivos de la empresa. Entonces hace falta apoyo de alto nivel dentro de la empresa. Y si de verdad quiero vigilar que ese programa se cumpla, tengo que establecer un canal para que se reporten los posibles incumplimientos. Y si hay un canal para reportar, hay que proteger al que reporta y hay que investigar lo que se reporta. Y si la responsabilidad puede provenir no solo de los propios trabajadores, sino también de los terceros que trabaja la empresa, hay que establecer frente a ellos una debida diligencia, un control. Todo esto, sin duda, que va a requerir competencias específicas y probablemente debamos establecer un responsable interno, un compliance officer, que ayude a la dirección a cumplir con todo esto. Y podríamos seguir así con todos los elementos, y eso no implica decir que todos son obligatorios o que todos son necesarios para todas las empresas. Y ahí entra la realidad concreta. Una pyme no es lo mismo que una gran empresa nacional, ni mucho menos que una multinacional, en función de cuántas sedes tenga la empresa, cuántos trabajadores, cuál es la complejidad, cuáles son sus riesgos. Podremos tener un pequeño sistema con algunos de estos elementos o uno mucho más exigente. ¿Cómo? ¿Cómo moldearlo? Hay un libro que escribió la Oficina Anticorrupción que se llama Lineamientos, y en ese libro se explica con un poco más de detalle. Yo lo conozco porque contribuí en algo a su redacción, pero la verdad que es un libro que está publicado en internet y que puede consultar cualquiera, y de hecho al final lo linkeamos. En ese libro se explica qué es cada uno de estos elementos y se explica cuáles son las variables de riesgo, dimensión y capacidad económica para que cada empresa elija qué tener si quiere tenerlo. Pasemos una más. Y esto es lo último que quiero decir antes de que hablemos de metodologías ágiles aplicado a esto, que es lo quisimos pensar a partir de la interacción con recursos humanos, porque es la que Matías y yo conocemos mejor, pero podríamos también pensar en otras interacciones, por ejemplo con auditoría. Entonces pensemos un par de puntos en común, porque ahí es donde vamos a poder empezar a trabajar con agilidad. Pasemos otra y mostremos que en ninguna empresa este sistema de compliance lo hace una sola persona o una sola gerencia, y que ciertas interacciones son indispensables. Entre recursos humanos y compliance, o mismo, piensen que por ahí, en una empresa en la que todavía no hay compliance, quizá al primero al que le van a ir a tocar la puerta para que ayude a establecer la posición, o quizá al que le van a poner un sombrero más, es al de recursos humanos y compliance, o capital humano y compliance, o como le quieran llamar. Capaz que no, capaz que se lo dan al de legales ese sombrero. Pero en todo caso, hay cierto involucramiento que es esperable y muy deseable por parte de recursos humanos. Si hay un código de ética, quizá tenga que contribuir en la redacción,
o quizá sea un participante en la mesa de discusión del borrador, o quizá tiene que contribuir a comunicarlo a los trabajadores una vez que está redactado, y también tiene que contribuir a la aplicación de ese código de ética, quizá para responder las consultas que los propios trabajadores tienen. Si no está a cargo de estas tareas, probablemente esté sumado como colaborador en estas tareas. Lo mismo sucede con la capacitación en relación al código. Si hay un plan de capacitación, hay que integrar los contenidos de compliance. Si hay una inducción, hay que incorporar esos contenidos a la inducción. Si la capacitación, como deseablemente debería ser, tiene un impacto sobre el plan de carrera, la capacitación en compliance también debería tenerlo. No lo miro solo desde una faz preventiva, pasemos a otra, Mati, porque también lo puedo ver desde el punto de vista reactivo de la aplicación de sanciones. Si hay una línea ética y estamos preocupados por el bienestar de los trabajadores y hay que cuidarlos, y probablemente Recursos Humanos tenga una palabra ahí para proteger a los denunciantes de buena fe, y también va a tener una palabra que dar en la aplicación de sanciones. Porque si se incumplen las reglas del código, se incumplen las reglas de la empresa y por ende puede resultar un trabajador sancionado o un tercero sancionado, no sé, un proveedor, llegado el caso. Y finalmente, piensen que para el mismo establecimiento de la función compliance, para la definición de qué compliance officer necesito, cuáles son sus términos de referencia, dónde salgo a buscar uno, cómo sé que este candidato es bueno, y una vez que está incorporado, qué tan bueno fue el desempeño del compliance officer en el primer año, probablemente necesitemos a Recursos Humanos. Pero en general la función compliance tiene en las grandes empresas, además, un espacio de comité en el que hay un cuerpo colegiado que toma las grandes decisiones, por ejemplo, si aplicaron una sanción. Y en ese comité sería raro que junto al de auditoría o al de legales o al compliance officer no esté sentado el de Recursos Humanos. Entonces ahí ya recorrimos un amplio espinel de posibilidades en términos de involucramiento de las dos áreas. La pregunta entonces ahora es cómo a esto le pueden aportar las políticas de agilidad, que lo vamos a contestar con un caso, pero primero vos, Mati, nos vas a dar una Sí. intro a la Agile. Gracias, Diego. Sí, vamos a hablar de qué es agilidad, digamos. A esto último que mencionaba Diego, digamos, me parece importante no solo de nuestra experiencia particular, sino en general de cómo vemos el comportamiento entre las áreas de recursos humanos y las áreas de compliance en distintas organizaciones públicas y privadas en el país y en la región. Hay un claro vínculo entre las áreas de recursos humanos y compliance porque básicamente trabajan sobre elementos sensibles que involucran al conjunto de los colaboradores, digamos. De alguna manera, uno está trabajando sobre los comportamientos esperados de esas personas y en relación a eso es que aparece esto, digamos, nuestra idea de empezar a vincular las metodologías ágiles al desarrollo de políticas de compliance. Pero primero, para nivelar un poco los conocimientos y poder avanzar con la actividad, vamos a hablar de qué es agilidad. A mí me gusta como contar un poco la historia, digamos, de dónde viene y quiénes, digamos, porque hay unos actores clave en todo esto. Y sobre todo, ¿por qué existe? ¿Por qué se empezó a hablar de agilidad? La realidad es que si uno se pone a mirar para atrás, de alguna manera la agilidad está como muy relacionada con el Lean Manufacturing o el Lean Management, y que otros conocen con el sistema de producción Toyota, que básicamente es incorporar ciclos de mejora continua para el desarrollo de procesos o productos. Acá ven en una foto a David Snowden. Él trabajaba en IBM en los años 90 y a fines de esa década el directorio de IBM le pidió a Dave que de alguna manera los ayude a mejorar la toma de decisiones dentro del directorio en particular y en general de la compañía. Y Dave, que tenía, bueno, digamos, esas empresas tan grandes tienen incluso estos lugares donde se desarrollan conocimientos, digamos, y él tenía un equipo que trabajaba específicamente en cuestiones vinculadas a patrones en la toma de decisión.
Dave lo que plantea al directorio de IBM, y esto fue en el año 99, él diseña algo así como un marco para la toma de decisiones, que se llama Canefin, digamos, en galés. Yo creo que hay alguien martillando, digamos, en el fondo, o qué, pero Dave en el 99 plantea este marco, Canefin, que significa en galés medio ambiente. Y básicamente tiene estos posibles escenarios. Él dice, hay algunas cosas que tienen que ver con lo obvio, es decir, con lo binario. Hay decisiones que simplemente tienen un manual de instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas. Si necesito encender la luz, aprieto la perilla. Si necesito buscar cuál es la ley de responsabilidad penal, googleo, digamos. Es obvio lo que hay que hacer. Y en ese marco, en el marco de lo obvio, son cosas conocidas, se entiende la relación causa-efecto, predecible, replicable, se trata de las mejores prácticas. Básicamente lo que uno hace para decidir en el ámbito de lo obvio es observo, lo clasifico y entonces respondo. Dave, cuando le mostraba esto al directorio de IBM, les dice, pero hay algunas cosas que son un poco más complicadas que lo obvio. Requieren un conocimiento específico, especializado, y en el marco de lo que trabajamos, y voy a hacer algunos ejemplos de recursos humanos y de compliance también, digamos, no alcanza con conocer la ley para interpretar exactamente qué es lo que se necesita. A veces necesitamos del conocimiento experto de determinadas personas que nos ayuden a interpretar ese marco normativo. Lo mismo pasa en recursos humanos, digamos. Una cosa son los procesos de nómina o pago de la remuneración, y otra es el diseño de una política salarial, digamos. Necesitamos conocimiento experto, específico, que nos ayude a interpretar algunas cosas, digamos. En este sentido, por eso acá aparece, uno observa, y en lugar de clasificar, necesita hacer un análisis, y entonces puede responder. Y ese es el ámbito de lo complicado, según Dave Snowden, lo que le planteaba en el 99 al directorio de IBM. Sin embargo, le dice Dave, hay algunas cosas que no están ni en el ámbito de lo obvio ni en el ámbito de lo complicado, están en el ámbito de lo complejo. ¿Y qué es lo complejo?, le dice el directorio a Dave. Bueno, mira, le responde, lo complejo es aquello que no es tan fácil de predecir. Digamos, no solo se requiere una observación y un análisis, sino que necesitamos experimentar, necesitamos entender, en el marco de esa complejidad, cuál es la mejor decisión posible. Y para minimizar riesgos, lo ideal es hacer pequeñas experiencias. En el mundo de lo complejo es donde trabaja la agilidad. Yo, digamos, he visto gente que habla de la agilidad en cualquiera de estos ámbitos, y la realidad es que no sirve ser ágil para lo complicado. Para lo complicado, tráeme un especialista, digamos, tráeme un ingeniero, tráeme un abogado con el conocimiento específico. Pero para lo complejo, que requiere la observación y la prueba, sobre todo, digamos, experimento, observo qué pasa y respondo. Perdón, escucha. En el ámbito de lo complejo, uno prueba o experimenta, observa qué pasa y entonces responde. ¿Cuáles son las características del ámbito de lo complejo? Solo es coherente de manera retrospectiva. Yo estimo que si hago esta experiencia va a pasar tal cosa, y luego, de manera retrospectiva, chequeo qué pasó. No necesariamente una causa-efecto que se pueda repetir. Se necesita de la experimentación y de prácticas emergentes. Como del otro lado hablábamos de mejores prácticas y de buenas prácticas, de este lado son prácticas que emergen, prácticas que surgen del proceso de experimentación. Finalmente, Dave habla del ámbito del caos. ¿Y qué es el caos? El caos es todo, digamos, del caos hay que salir, básicamente. Dave le dice al directorio. Cuando entramos en el caos, lo único que hay que conseguir es salir del caos y ubicarnos en cualquiera de los otros 3 posibles escenarios. En el ámbito del caos, básicamente es actúo, observo qué pasó y vuelvo a responder. Y ese es el proceso de toma de decisión en ese ámbito, digamos. Nos enteramos por los diarios que uno de nuestros colaboradores cometió un acto de corrupción con un funcionario público. Nos enteramos por el diario. Bueno, digamos, no voy a armar un equipo que trabaje con metodologías ágiles para ver cómo lo resuelvo. No, digamos, tenemos que responder rápido a los periodistas que están esperando en la puerta, y vemos entonces de qué lugar lo resolvemos. Si contratamos un abogado o tenemos un abogado especialista en compliance dentro del equipo de trabajo, o si tenemos que hacer alguna otra cosa, básicamente.
Y ese es el marco que plantea Dave, y agrega un par de cositas más, que dice, muchas veces las organizaciones, los equipos de trabajo no saben dónde están, entonces están desordenados. Y cuando están desordenados, toman decisiones como si fueran obvias, cuando en realidad son complejas, o piensan que están en el caos y simplemente necesitaban decisiones complicadas. Las posibilidades son infinitas, pero lo que dice Dave es, necesitan salir del desorden. Y un detalle de color en este modelo, él agrega una cuña acá abajo que dice, atenti con lo obvio, no minimicemos lo obvio. Porque cuando minimizamos lo obvio, nos podemos olvidar de cuáles son sus implicancias e inmediatamente caer en el caos. En ese marco aparecen las metodologías ágiles, sobre todo en este... Perdón, Mati, Sí. pensé que te estabas por ir de la slide. Ahora, digamos, sobre todo entendí, decime si entendí bien, yo estoy tratando de entenderte desde que empezamos a conversar sobre esto hace algún tiempo, que las metodologías ágiles se juegan en el terreno de lo complejo, pero que también hay que entender desde compliance. Si queremos aplicar agilidad compliance, lo primero que tenemos que entender es si nuestros problemas de compliance son obvios, complicados, complejos, o nada, o pintó el caos, de alguna manera. Sí. Vos diste algunos ejemplos. En el caso de caos es lo más evidente. Yo el otro día decía en otra charla que me acordaba perfectamente qué estaba haciendo en el momento en el que se anunció, en el que vi la primera noticia de la causa de los cuadernos, casi de una manera igual de vívida que me acordaba, no sé, cuando cayeron las Torres Gemelas, cuando tiraron las Torres Gemelas, digamos. Entonces, ese es bastante reconocible y por ahí vos diste un buen ejemplo de obvio. Pero me parece que es un buen consejo para los compliance officers que identifiquen en qué casos es complicado y en qué casos es complejo. Porque cuando es complicado se soluciona con experticia técnica, consultando bibliografía, pero ahora, digamos, se nos van a ocurrir un par de ejemplos de cuándo es complejo, pero en general, todas las que tengan que ver con entender la organización y adaptar las soluciones de compliance a la organización van a estar en el campo de lo complejo antes que de lo complicado, ¿verdad? Exacto, digamos. Y de hecho, lo que se dice es, digamos, vos no estás todo el tiempo iterando lo complejo, digamos. A veces, de hecho, los equipos, se dice que los equipos de alto rendimiento, las organizaciones que están en continuo proceso de mejora, lo que hacen es iterar en lo complejo con el propósito de irse a lo complicado, digamos, de construir estándares. Experimento, pruebo, observo qué pasa, respondo y lo voy transformando en un estándar. Voy llevando las cosas que desarrollo en lo complejo a lo complicado. En este marco, desarrollar un programa de compliance en una organización nueva que nunca tuvo un programa similar, probablemente requiera de la experimentación en ciclos cortos de trabajo y con un ejercicio de experimentación constante, para que en algún momento ese programa de compliance se transforme en un estándar que juegue en lo complicado y lo obvio. Y en ese marco, también hace algunos años, en el 2001, un equipo de personas que a nivel global trabajaban en cuestiones vinculadas a desarrollo de software, porque lo que es agilidad empieza por ahí, digamos, en lo que es desarrollo de software, se juntan en el año 2001 y escriben un manifiesto ágil. ¿Qué es ese manifiesto ágil? Ellos decían, mira, la realidad es que nosotros estamos desarrollando software en cosas que desconocemos, digamos, o en usuarios que todavía no están acostumbrados al uso del software que nosotros desarrollamos. De manera que pensar que podemos seguir trabajando con un esquema de planificación a largo plazo para el desarrollo de productos que requieren mucha innovación, mucha experimentación, requiere prácticas distintas. Entonces, eso definen 4 valores y 12 principios que declaran en ese manifiesto ágil y que aprueban o que firman todos esos 17 personas en el 2001. Y lo que plantea, por lo menos en términos de valores, digamos, los valores sobre los que se asienta ese manifiesto son 4. Dicen, antes, digamos, las personas e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué significa esto? Digamos, primero tengo que entender cuáles son las necesidades, expectativas, frustraciones que tienen las personas y cómo interactúan entre sí antes que ponernos a pensar en los procesos y las herramientas. Esto básicamente
está muy vinculado con... Nos pasa a las áreas a los que trabajan con cuestiones vinculadas a recursos humanos y también con los que trabajan con cuestiones vinculadas a compliance. Primero, el código de ética y después vemos cómo funciona. Ey, por ahí, si ponemos por delante del proceso la herramienta, el documento, el entendimiento profundo de cuáles son las personas y cómo interactúan en la organización, probablemente puedas desarrollar un código de ética, proceso, herramienta, mucho más ajustado a lo que la organización necesita. Software funcionando sobre documentación extensiva, decían ellos en el 2001, es no presentemos un mega documento de 500 páginas, digamos, presentemos una pequeña muestra. Digamos, yo a veces uso el ejemplo de cómo todos hemos visto algún documental o algún video de cómo se diseña un auto. Y cuando ves cómo se diseña un auto o cualquier producto, digamos, empiezan con un render, digamos, un dibujo de las líneas que tendría el auto. Ese render después se transforma en una pequeña maqueta, una maqueta con otra escala, un primer prototipo, una primera versión, bla, bla, etcétera, etcétera. Y lo que plantean en este segundo valor es empezar con el render para poder recibir feedback. No desarrolles el código de ética o el mega programa de compliance al final de camino o el mega programa de capacitación y tratemos de que encaje en la organización. Hacerlo al revés, digamos. Hacer pequeños experimentos. Fíjate qué pasa si aplicás esta metodología de desarrollo de personas en un sector en particular y cuál es el feedback que recibimos. En ese mismo sentido aparece la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Esto es, no tenemos necesariamente intereses distintos. Quizás en un proceso colaborativo con el cliente o con el usuario del proceso que busquemos desarrollar, construyamos no solo relaciones a más largo plazo, sino procesos o productos con foco en las necesidades reales del cliente o del usuario. Y finalmente, el cuarto valor que ellos manifiestan en el 2001, esas 17 personas que se reunieron y escribieron este manifiesto ágil, es la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y esto nos pasa mucho, digamos, digamos, he visto como muchos profesionales, muchos gerentes de recursos humanos intentando cumplir en un plan que desde la semana 1 era imposible cumplir, digamos. Y teníamos un montón de evidencias de que eso no se iba a poder cumplir. Para, Entonces, Mati, te interrumpo sí, yo con una pregunta ahora. Digamos, entonces, si a mi cliente, cuando aceptó la propuesta de armarle un programa, le presento un Gantt diciendo, mira, a tal mes te entrego el código, a tal mes te entrego la política de trato con funcionarios, a tal mes te entrego el marco funcional del compliance officer y los TDR para que tus recursos humanos salga a buscarlo, todo eso se lo pongo en un Gantt diciendo esto en tal momento, ¿eso está mal? No, digamos, vos necesitas comprometerte con determinadas fechas. Lo que no significa es que puedas definir de antemano el alcance completo del producto o del proceso que vayas a diseñar. Es decir, mira, en 6 meses te voy a tener desarrollado el programa de compliance. Pero vos vas a ir probando a través de pequeñas experiencias digamos, si ahí está digamos, la habilidad del que trabaja en tecnologías ágiles, de cómo partís ese programa de compliance para poder recibir feedback de manera rápida. Es decir, ¿cómo hago para no tener todo el programa desarrollado para entender si eso va a funcionar? Y eso requiere de mucho conocimiento específico, pero también de la habilidad para desagregar ese programa de compliance para que pueda ser testeado de manera inmediata. Entonces, en esto que vos preguntás, Diego, que está buena, digamos, porque esa es la pregunta, ¿qué significa agilidad? ¿Entonces que no cumplimos fechas y vemos qué pasa? No, todo lo contrario, digamos, vos te comprometés a una fecha de entrega, pero también te comprometés a testear en todo ese periodo de tiempo que dure, que dure el proceso de trabajo, a testear lo que vas haciendo. Y esto es muy distinto al abordaje habitual de me tomo todo ese tiempo para desarrollar en mi oficina, encerradito, lo que para mí es el mejor programa de capacitación o / el mejor programa de compliance, y entonces lo presento a los 6 meses. Y esa es la diferencia. Probablemente lo que consigas con una iteración constante con el usuario sea mucho mejor a lo que vas a conseguir con una sola iteración al final del proceso de trabajo.
Y a partir de ese manifiesto y estos 4 valores, algunos comentarios, digamos. En esto que les decía recién, digamos, este dibujito me gusta porque representa bastante bien el concepto que veíamos recién, es, mira, la necesidad de la organización es tener alguna herramienta que me permita movilizarme de manera rápida. Bueno, digamos cómo funciona el skate, ¿no? Cómo funciona el monopatín, la bici, cómo te manejas vos trasladándote en productos distintos a tus propias piernas y no me des de a pedacitos, digamos. No me des de a pedacitos el producto, que no me sirve, digamos. Porque, ¿qué feedback te pueden dar con las ruedas, nada más? ¿Qué experiencia puede vivir una persona que necesita trasladarse de una manera distinta a caminar solo con 2 ruedas? Hay que desarrollar pequeños, digamos, se conoce como productos mínimos viables, que puedan ser testeados. Probablemente, a veces pasa, desde la experiencia, digamos, a veces pasa que con la bici les alcanzó y no tenían que llegar al auto. Lo que vos decías recién, digamos, un programa de compliance puede tener un montón de elementos, pero por ahí le alcanzaba con 3 o 4 de esos infinitos elementos. Y con eso, el cliente tiene la experiencia que necesitaba tener para alcanzar los estándares que la organización necesita, digamos. Entonces, una cosa es trabajar de esta manera, que la parte de arriba es la forma más tradicional de trabajarlo, otra es la parte de abajo. Y algunos comentarios, y vamos a empezar a entrar, está bueno, está bien, creo que puede estar más o menos entendido, pero ¿cómo se hace? Y esa es la gran pregunta, digamos. El concepto se puede entender, pero ¿cómo se hace? Hay, digamos, el que creó el marco Scrum, digamos, que es el marco de trabajo más conocido, digamos, o la metodología más conocida para gestionar proyectos ágiles, siempre dice que el concepto es fácil de entender, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Y por qué es muy difícil llevarlo a la práctica? Porque necesitas una mentalidad distinta, digamos, para abordar esto. Es muy tentador seguir trabajando en este esquema, en el de arriba, y hacer el esfuerzo para cambiar la mentalidad y empezar a trabajar en este esquema y aceptar que por ahí lo que vos creías que era la mejor opción, que era el 5, al cliente le alcanzaba con el 3. Eso es todo un cambio en la mentalidad. Y sin embargo, más allá de los valores, los principios y en general el concepto general de agilidad, hay que transformarlos en herramientas porque esta interacción de ciclos semanales o quincenales de trabajo, que en general prevén estas metodologías, requiere mucha disciplina y la disciplina tiene que estar facilitada por una serie de herramientas. Nosotros acá, en esta actividad, le vamos a acercar 2, que nos parecen como interesantes para ver cómo interactuar entre agilidad y recursos humanos. La primera es esta. Recuerdan que yo les decía recién, es muy importante entender la persona, el cliente, el usuario del producto o proceso que estamos desarrollando. En recursos humanos hay una herramienta muy simple que es describamos a la persona. Describamos a la persona que va a ser usuario de este proceso o de este producto o de este plan de capacitación. ¿Hay un solo tipo de persona dentro de la organización o hay más? Si hay una, se hace una vez este ejercicio. Si hay 4 tipos de personas, digamos, esto requiere un ejercicio de segmentación de los colaboradores en este caso, haremos tantas personas como hagan falta. Siempre está bueno definir un nombre de esa persona y podemos usar el nombre de la persona más representativa de ese grupo de colaboradores, definir cuál es su función, cuál es su edad, preferentemente que no sea un rango, sino que sea una edad. Tiene 55 años. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus necesidades, frustraciones, la influencia que tiene la organización, atributos y frases que la caracterizan? ¿Cómo se construye esto, digamos? Y esto suele hacerse a través de entrevistas en profundidad, que pueden durar 2 o 3 horas, digamos, con una persona que represente un segmento de los colaboradores, con una persona que represente el segmento de los colaboradores, y se usa como muchas veces usamos el caracterizar las 2 puntas, digamos, de la distribución normal, para ponerlo en términos estadísticos. Agarro una persona muy representativa de un segmento
y tomo otra persona muy representativa del segmento totalmente contrario. Y eso ya me permite mapear de manera bastante aproximada cuáles son las posibles expectativas, objetivos de personas muy distintas dentro de la organización. Y por otro lado, esto, digamos, lo hablábamos con Diego mientras armábamos esto, puede ser aplicado para un montón de cuestiones, digamos. Nos venía a la cabeza los canales de denuncia. Una cosa es armar un canal de denuncia para una persona que está decidida a denunciar y otra es armar un canal de denuncia para una persona que tiene mucho miedo a hacer una denuncia. No podemos armar el mismo canal, no puede tener más características. No podemos no pensar en la persona que tiene miedo en hacer la denuncia y solo pensar que todos tienen cierta predisposición a hacerlo. Esa es la primera herramienta. La segunda que vamos a ver hoy es el mapa de experiencia. ¿Qué es esto? Esto es pensar cómo es el proceso de trabajo, digamos. Bueno, en el desarrollo de un plan de capacitación para un área de la empresa, puede ser un plan de capacitación sobre compliance en un área de una empresa. El proceso habitual para el diseño de esa capacitación es, bueno, identifico cuál es el público usuario, defino los contenidos, doy la capacitación, completan la encuesta de satisfacción. Si sobre la base de la caracterización que hicimos recién de la persona nos preguntamos qué hace esa persona en cada uno de los pasos, qué está pensando esa persona en cada uno de esos pasos y qué siente la persona en cada uno de esos pasos, podemos mapear de una forma bastante completa cuál es la experiencia que esa persona vive en un proceso de trabajo X. A partir de acá, vamos a tratar de trabajar con ustedes en los próximos minutos un caso que va a usar estas dos herramientas. Vamos a caracterizar personas y vamos a mapear la experiencia de esas personas. Y vamos a ver cómo funciona. Y vamos a ver qué conclusiones sacamos entre todos. Mati, ahí veo algunas preguntas al costado que quiero mechar con lo que estuviste diciendo, antes de pasar al caso. Sí. Porque alguien, digamos, por ejemplo, Mariana nos pregunta cómo hacemos esto para un programa de integridad. Y por ahí una respuesta fácil y general vendría de la mano de lo que vos dijiste, que es, mirá, podemos hacer cortes intermedios e ir mostrando propuestas, renderizar, digamos, qué sería nuestro programa. A mí en algún caso me tocó trabajar así. Por supuesto que requiere que el cliente se involucre y algo entienda, pero uno se lo puede explicar. Después del análisis de riesgo, no me fui a trabajar borradores para mandárselos y que los revisen, sino que armé como una especie de pequeño documento en el que le describía cómo iba a ser y qué iba a tener cada uno de los elementos que luego iba a desarrollar, porque eso me permitió tener una conversación que me hizo cambiar y adaptar algunas cosas antes de ponerme a escribir. Eso es un ejemplo posible y no sé si los colegas siempre lo hacen. Y ese es un ejemplo que podría servirle, en respuesta por ahí a Santiago, tanto si es alguien de la empresa que sin la suficiente experiencia se tiene que poner a pensar soluciones, por ejemplo, el de recursos humanos al que le encargaron hacer el código de ética y no entiende tanto de código de ética, pero puede consultar bibliografía, pero sí conoce a su gente y puede definir públicos potenciales para el código. No sé, por caso podrían ser los trabajadores, pero también las terceras partes o distintas categorías de trabajadores, no necesariamente agrupándolos según el escalafón, pero quizás sí. Ahora, lo que nos propusimos en el caso es ir a algo un poco más chico, porque me parece que si uno lo entiende con un ejemplo concreto, después lo podría trasladar a cualquier otra situación que le surja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué caso planteamos? A mí Matías me dijo, ¿qué ejemplos se te ocurren de situaciones complejas en compliance? Algunas ya las mencionamos, digamos, o sea, en la línea de denuncias, probablemente si le pongo nombre al denunciante, aunque sea un nombre inventado, ya tengo una sensibilidad distinta para pensar en sus necesidades y poner foco en el cliente. Y si además, frente a la propuesta de línea que me sugirió un proveedor externo, puedo hacer la experiencia de carga de la información pensando en esas expectativas de dos distintos perfiles que caractericé, seguro que voy a poder hacerle o pedirle al que diseñó
la línea de ajustes en el diseño con mucha más solvencia. Pero el ejemplo que pensamos y el que nos gustó, si querés poner el caso, Mati, Dale. es un ejemplo que a mí me parece bastante típico de algo complejo. Porque no hay... Se te prenden fuego los libros cuando tenés que hacer esto en algún punto. Ninguna bibliografía especializada te ayuda. Y sí te ayuda la experiencia y el conocimiento, pero hasta ahí. La situación la tenés que vivir igual. Entonces la situación es esta. Una empresa X, a la que le pusimos Metales Argentinos, porque tenemos el corazón en la industria con Matías, está diseñando su programa de integridad. Entonces, hay un borrador de código de ética que está listo para ser aprobado. No vamos a olvidar cómo se escribió, si está bueno, si no está bueno. Lo que sabemos hoy, y este es el corazón de nuestro caso, es que el Compliance Officer leyó los lineamientos de la Oficina Anticorrupción que sugieren como buena práctica que sea acordado con los representantes de los trabajadores, con el sindicato. Y el presidente de la empresa tomó nota de este consejo y dio la indicación de que se haga de esta manera. Es decir, que se acuerde con el borrador antes de que pase por el directorio, tiene que ser aprobado en la negociación paritaria con el sindicato. Entonces, el gerente de recursos humanos, que es el que tradicionalmente lleva adelante esa negociación, tiene que sumar al gerente de compliance en la conversación para poder dar la negociación. Esta es una situación que a mí en algunas ocasiones me ha tocado vivir. Sé que también le ha tocado vivirla a algunos de los invitados que tenemos entre el público, pueden comentar o darnos su punto de vista, pero acá hay un buen punto de partida para empezar a usar las herramientas y contestar algunas de las preguntas que yo veo en el público, digamos. Entonces, vamos a plantear ahora la resolución de este ejercicio pensando en los perfiles de las personas y pensando en su experiencia. A ver si sale. Definamos los protagonistas de este caso. Lo vamos a hacer esquemático, por supuesto. Vamos a definir solo 3 perfiles de personas. Tenemos a un gerente o gerenta de recursos humanos, tenemos a un gerente o gerenta de compliance y tenemos a un delegado sindical. Rara vez vienen solo los delegados sindicales a las reuniones, pero en este caso vamos a tratar de personalizar un perfil típico en un determinado fulano. Entonces, ¿cómo construiríamos los mapas de experiencia de cada uno? Bueno, si tengo un gerente, le pongo nombre. Nuestra gerenta se llama Betty. Es una señora, una joven mujer de 45 años. Pensemos, ¿cuál es el objetivo de Betty? Su objetivo, con o sin código, es cerrar la paritaria cuanto antes. Entonces, ¿qué necesita para eso? Ahí apareció la necesidad de aprobar el código, necesita que el código no sea un factor de conflicto, porque ella tiene que cerrar la paritaria. Bueno, conozcamos un poco más a Betty, ahora que sabemos qué es lo que la necesita. La frustra un poco que el gremio no siempre la reconoce como una interlocutora válida. Pensemos en su influencia. La verdad es que es muy respetada por los restantes gerentes y los directores de la empresa, y esto es por sus atributos. Es una persona solvente y meticulosa. Enemiga de tomar riesgos, la verdad. Es muy prudente. Entonces, la frase que la define no puede ser más típica. Betty dice, lo voy a pensar. Nunca contesta de una, no es impulsiva, no se juega. Calcula y lo piensa. Definamos ahora, sí. Un comentario, digamos, para que vayan agarrando su celular, porque ahora van a empezar a participar ustedes, digamos, ¿sí? O si ya lo teníamos en mano, quédenselo. Perdón. A mí me encantaría que llenemos uno todos juntos, pero bueno, nos llevaría demasiado tiempo, con lo cual hagamos el ejercicio poniendo algunas variables y dejando que ustedes definan otras. El Compliance Office en el que pensamos se llama Nico, tiene 31 años, es todavía más joven que Betty. Su objetivo, digamos, la necesidad que abona sus objetivos es convencer a todos sobre la importancia del código. Él necesita esto. Y la frustración que siente es que la gente no siempre lo entiende cuando habla. Él dice compliance, mete alguna palabra en inglés, no siempre se logra hacer entender y eso lo frustra. Ahora, el que sí lo entendió es uno de los directores, que sí se convenció de que el compliance es importante y tiene apoyo a full de parte de uno de los directores. Pensemos en los atributos de Nico. Es un chico brillante, un contador formado, es emprendedor, es ambicioso
Y usa una frase típica de compliance, que la debe haber aprendido en alguna certificación o curso que hizo, que es que lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Y eso lo repite como un eslogan. Ahora tratemos de entender nosotros a Nico. ¿Cuál piensan ustedes, y acá si tienen el celular a mano tienen que contestar, cuál piensan ustedes que es el objetivo de Nico? Acuérdense, escanean el código y si no tienen el celu a mano, entran a slido.com. Es como uno elige su propia aventura. Es algo así como elige tu propia aventura, de momento. De momento. Yo estoy votando también. Me gusta que participen, está buenísimo que participen todos los que puedan. Los esperamos un poco a los que tengan que entrar a slido.com, minimicen el Teams, vuelvan a entrar. Ya hay una tendencia igual, Mati, ¿no? Sí. Bueno, avancemos. Lo dejamos como objetivo. El objetivo de Nico es aprobar un código con mucho consenso interno. Retengámoslo en la mente entonces. No es que despreciemos los otros dos porque algunos los votaron, pero ese es el objetivo de Nico. Y ahora pensemos en el tercer perfil. ¿Se acuerdan que teníamos un delegado sindical? Le pusimos Osmar, es un poco más grande, 60 años, también es joven, pero ya tiene unos años más de vida. Su objetivo es igual que el de Betty. Él también quiere cerrar la paritaria cuanto antes. Sus bases lo necesitan. Vamos a dejar en signo de pregunta sus necesidades para completarlos juntos, pero pensemos en el resto, para completar el perfil. La frustración de Osmar es que en este contexto económico le va a resultar difícil obtener un buen resultado. Si firma el empate, parecería. Tiene influencia sobre sus bases y los directores de la empresa también lo respetan. Tiene atributos, por supuesto, es un gran negociador, sabe escuchar y sabe manejar los tiempos. La frase que lo define a Osmar es: la palabra es sagrada, compañero. Creo que no hace falta que le explique. Esa palabra dice mucho sobre su perfil. Con esto en mente, ahora yo me pregunto, si dijimos que el objetivo es cerrar la paritaria cuanto antes, ¿cuáles son sus necesidades? Otra vez, si ya están logueados en Slido, retoman el celular y contestan la siguiente pregunta. Bien, les damos un tiempito más para votar. Si tienen ganas, a los que les sobra tiempo después de votar, si tienen ganas de hacer una pregunta en el chat también, por supuesto, pero también acá tenemos tendencia. El objetivo, la necesidad es lograr un acuerdo que le empate a la inflación. Tiene que cerrar la paritaria cuanto antes, pero para responder a esta necesidad. Como vemos entonces, en dos de los tres actores en juego, no está titilando como prioridad el código, pero tampoco es intrascendente, porque apareció en algunas menciones de objetivo y necesidad. Entonces, ahora los conocemos, o sentimos que los conocemos un poco mejor que antes. No es un objetivo en sí mismo conocerlos, sino podemos trasladar ese conocimiento al entendimiento de su experiencia y a lograr el mejor resultado posible. Entonces vamos a pensar en el mapa experiencias de cada uno. Volvemos a Betty y acuérdense cómo era este juego. En la herramienta, la columna qué hace, qué piensa y qué siente se mantiene rígida siempre y la tengo que alimentar con datos de la realidad de la persona. Entonces, lo que yo le propuse a Matías, y ahora lo van a ver, es un proceso esquemático de cómo podría ser una negociación tal como yo me la imaginaba. Ya vamos a ver si eso fue una buena idea de mi parte, pero suponemos que dijimos que hay un borrador de código, hay que mandarlo por correo para que todos lo lean. ¿Qué hay que hacer después? Nos tenemos que reunir a discutirlo. Y después, si en la negociación surgen ajustes, como seguramente va a suceder,
los vamos a tener que trasladar en el texto. ¿Y después qué hacemos con esos ajustes? Bueno, los negociamos de vuelta y hacemos una reunión para cerrar el texto definitivo. Por supuesto que es esquemático, podría no bastar con una sola tanda de ajustes y podría valer la pena hacer otros, pero creo que nos hacemos una idea de cómo es a grandes rasgos el proceso posible y ya estamos en condiciones de preguntarnos qué hace cada uno de nuestros jugadores en este juego. Entonces, primero, voy a enchufar la compu, mientras para no correr el riesgo de quedarme sin batería. ¿Qué hace Betty? Bueno, Nico recibe el borrador que le manda Nico y se lo reenvía a los representantes sindicales. ¿Qué piensa Betty mientras hace esto? Bueno, nosotros creemos, con Mati lo estuvimos completando, que Betty piensa que el sindicato lo va a leer y va a estar en contra. Eso fue lo que sintió Betty mientras lo leía y lo mandaba. Entonces, ¿qué siente si piensa esto? Siente desconfianza y preocupación. Entonces ahí paramos la pelota, nos paramos en la siguiente estación y justo cuando está a punto de largar la reunión para negociar ese borrador que se mandó, les preguntamos a ustedes, ¿qué creen que hace Betty ahora? Ustedes que la tienen que entender a Betty, ¿qué creen que hace? Ya viene lenta, nos importa mucho lo que contestan, así que vamos a contestar todos. Yo también tengo mi posición, así que voy a votar como uno más de ustedes. Y vamos a esperar a que voten algunos más, por lo menos hasta tener una tendencia. Son bienvenidos todos. Como vi que algunos se fueron sumando, a los que se fueron sumando les decimos que estamos haciendo un ejercicio participativo que pueden escanear este código y contestar por el celular o pueden entrar a slido.com y contestar con el hashtag ComplianceAgile. Entonces, Diego, en este punto me gustaría como hacer solo un comentario. En general, solo nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hacemos en la próxima reunión? ¿Qué hacemos en el próximo paso? Y se termina ahí. Y en general son bastante sencillas las respuestas, digamos. Escucho o lo presenta el otro. Y después nos sorprendemos cuando finaliza la reunión, vemos a una Betty que dice, no, no pasó lo que esperaba que pasara. Y esto, de solo respondernos en el qué hace Betty en la reunión de negociación, tiene que ver con ese ámbito de lo obvio, digamos. Bueno, nada, o lo presenta uno o lo presenta otro, es binario. Y ya. Sí, igual fíjate que no es, digamos, es binario, pero podría ser muy obvia la respuesta y tener una tendencia definida. Sin embargo, no son pocos los que piensan que toma la palabra y presenta a ella, aunque la mayoría piensa Claro. que le va a dar la Sí. palabra a Nico para que él presente. Entonces, partamos de la base que le dio la palabra a Nico y volvamos un segundo a el mapa. Porque ahora les presentamos el resto del mapa, salvo una, que también nos van a ayudar a responder. Pongamos por caso que como se contestó ahí en el que está blanquito, le dio la palabra a Nico. ¿Qué piensa mientras Nico presenta y el sindicato responde? Y que el sindicato objeta muchas cosas por costumbre y no está entendiendo lo que dice Nico. Se aburre además, digamos todo, si se aburre lo decimos. Entonces, ¿qué va a pasar luego con este escenario en la reunión de ajuste? ¿Qué pensamos nosotros que va a pasar? Y que va a recibir los comentarios que recibió el sindicato y se los va a reenviar a Nico para que proyecte la nueva versión. Ya que viene delegando los temas de código de técnico, pensamos que va a hacer eso. ¿Qué va a pensar mientras lo manda? Y que algunos de los aportes y comentarios que hizo el sindicato son razonables. ¿Y qué siente en relación al proceso? Cansancio, porque se le está estirando el cierre de lo que a ella de verdad le importa, que es, nada, cerrar la paritaria. Entonces, ¿qué nos imaginamos que puede pasar en la reunión de cierre? Y presiona a Nico para que acepte los cambios de una vez y apure un cierre. Porque piensa que si no cede a los cambios, la discusión va a ser gomosa, interminable. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Y acá les vuelvo a preguntar, ¿qué siente Betty? Ahora concentrémonos en el sentimiento. Como les preguntamos por el sentimiento, les dejamos elegir con libertad
la palabra o palabras que quieran. Ahora, tratemos de formar entre todos una nube de palabras que nos haga ver qué está pasando no por dentro de la cabeza ya, sino, no sé, en el estado anímico, en el corazón de Betty. Pueden, si sienten que vale la pena poner más de una, poner más de una. Yo, de hecho, creo que tiene sentimientos encontrados, así que yo estoy poniendo más de una opción y esperamos que ustedes hagan lo mismo. Tenemos pocos participantes acá. Tenemos ganas de que alguno más se sume. Tipen. De a poquito. 13, 14. Alguno más. Ayúdennos. Esto se completa con el punto de vista de ustedes. Y dos que aparecen grandes y bien definidas. La verdad es que de lo que estoy seguro es que sentimientos positivos no hay. Quedémonos con eso. No sé si por ahí tiene frustración un voto más, ansiedad un voto menos, pero quedémonos con la idea de que entre frustración, ansiedad y fastidio pasan las principales sensaciones y que son negativas. No nos gusta que suceda eso, tiene que ser un aliado de Betty. Nico, y tiene que ser Nico un aliado de Betty. Entonces ahora les proponemos llenar el siguiente. Otra vez, imagínense que no les vamos a pedir que llenen todos los post-it, sino que yo voy a sugerir algunos y a ver qué piensan ustedes en los demás. El proceso es el mismo para Nico. Para este proceso que definimos, ¿qué hace Nico? Bueno, envía el borrador para que Recursos Humanos lo reenvíe. ¿Qué piensa? Que él piensa que es muy sensato el código. De hecho, lo hizo pensando en los derechos de los trabajadores y contemplándolos. Así que su sensación es expectante, digamos, o sea, es positiva. ¿Qué pasa en la reunión de negociación? Y que le dieron la palabra, así que explica las principales características del código. ¿Qué piensa mientras lo explica? Y empiezan a plantearle objeciones y no entiende por qué les plantean tantas objeciones. ¿Qué siente entonces? Bueno, todavía mantiene el entusiasmo, digamos, cree que lo puede explicar, que puede mejorar. Entonces, llegamos a la etapa de ajustes. ¿Qué hace? Retrabaja el borrador tratando de levantar todo el choclo de objeciones que le plantearon, pero sin alterar el espíritu del documento. ¿Qué piensa mientras lo hace? No entiende el sentido de todas estas objeciones. Así que, bueno, filtra, trata de encontrar las más sensatas y corregir esas. ¿Qué siente mientras lo hace? Y un poco de desconcierto. Ya se le está pasando el entusiasmo cuando tuvo que ponerse a editar el documento. Entonces, llegamos a la reunión de cierre. Y vieron que Betty lo presionaba para que acepte los cambios, así que termina aceptando muchos a regañadientes. ¿Qué piensa mientras lo hace? Que el código está ok. Ahí no, ahí hay un error en la tarjeta, así que lo que piensa más bien es que el código está perdiendo valor con todo esto. ¿Y qué siente? Y acá les preguntamos a ustedes. Esta es, creo, la última pregunta que les hacemos para armar el mapa. Ahora les preguntamos por el sentimiento de Nico. A ver si es como el de Betty o es un sentimiento positivo. Otra vez, nube de palabras. Último esfuercito antes del cierre para que nos ayuden a completar el caso. Bien, tampoco son muy positivos los sentimientos. Pero me gusta que alguien piensa que todavía mantiene la moral alta y está optimista. Eso me hace sentir feliz porque un poco identificado con Nico me siento. Pero predominan también la frustración y el enojo. Así que no sé qué pensás, Mati, pero parece que el proceso no está saliendo bien.
Yo sé que algunos datos los introdujimos nosotros, digamos, pero no está saliendo bien desde la perspectiva de la empresa. A ver qué le pasa a Osmar mientras tanto. Osmar recibe el borrador y lo discute con alguno de sus compañeros. ¿Qué piensa mientras lo hace? Que no entiende muchas de las cosas que dice el código. ¿Y qué siente? Desconfianza. ¿Por qué quiere ahora la empresa tener este código? Le huele mal. Entonces, va a la reunión y escucha compliance y hace lo que hace siempre en todas las negociaciones para tratar de sacar el mejor partido. Y objeta, pide, se queja. Después ya vendrá el tiempo de ceder. Pero es un tipo muy alegre, hace chistes. ¿Qué piensa? No entiende por qué a la empresa le importa tanto el código. Y que siente durante la reunión de negociación, un poco se aburre, lo mismo que le pasaba a Betty, pero la verdad es que acaba de descubrir a Nico y le cae bien. Así que siente simpatía también por Nico. Llega el momento de los ajustes y hace lo que hace siempre, agarra el código y le mete todas las objeciones y comentarios que puede. Es lo que piensa que hay que hacer, plantear la mayor cantidad de objeciones posible. Y ya cumplió con su tarea, así que se siente tranquilo. Y llega a la reunión de cierre. Así que con todos los cambios que planteó, insiste, y de hecho va viendo que le dan la razón, así que insiste más todavía. ¿Qué piensa mientras lo hace? Es lo que les vamos a preguntar a ustedes, me parece. Pasamos una más. ¿Qué piensa durante la reunión de cierre Osmar? Antes preguntamos qué siente y les dimos 9 palabras. Ahora es más, elige tu propia aventura. No entiende, no siente que el apuro sea suyo, o por ahí nada, le encantó el código y se convence. Bueno, algunos decían que sigue sin entender, pero me parece que primó en la apreciación del público, ya con 17 respuestas, la mirada negociadora sobre Osmar. Y entonces, para volver un cachito para atrás, Mati, así nos detenemos un cachito en el mapa de experiencia cerrada. El apuro es de la empresa. Y quiero que veamos lo que nosotros definimos que siente Osmar. Volvamos a su mapa de experiencias, en este cachito que nos queda. Un segundito para atrás al mapa. La verdad es que no las terminó pasando tan mal Osmar, porque en la medida en la que advirtió que iba ganando en la negociación y que el apuro no corre para él, aunque no termino de entender el código, se está divirtiendo. Entonces, a ver, ustedes por el chat me dirán si no están de acuerdo, pero esto se parece bastante a algunas experiencias que me tocó vivir. Y más allá de preguntarle a ustedes en algunos casos, los inputs los fuimos construyendo a partir de experiencias reales que algunos de nosotros tuvimos. Entonces, la verdad es que sobre el uso de las herramientas, en lo que queríamos reflexionar es ¿para qué nos sirve haber hecho todo esto? Ahora tenemos información sobre el proceso que antes de entrar no la teníamos y tampoco podríamos haber pronosticado. Por eso era complejo y por eso necesitábamos experimentar. Ok, en esta experiencia que tiene cierto sabor amargo, salvo para Osmar, ¿qué reflexión podemos hacer? Entonces, hacemos una y les preguntamos a ustedes para que nos ayuden a reflexionar sobre cómo funcionó esto. Para mejor, ahora pensemos en que nos preocupamos en definir a Betty, en perfilar a Betty. ¿Qué mejoras podríamos hacerle al proceso de trabajo para que la experiencia de Betty sea mejor y no termine frustrada y enojada? ¿Qué hubieran hecho distinto ustedes? Bien.
se va imponiendo la tendencia de que quizá Nico los tendría que haber involucrado antes y a los dos, no llegar a negociar con un borrador cerrado. Pero no son pocos los que piensan igual que había que hacer un focus para entender la necesidad específica de los actores clave. Y quizá los actores clave no son solo los que se sentaron en la mesa. Los destinatarios del código son todos los trabajadores de la empresa. Yo sé que no fue muy popular la idea de hacer una encuesta, pero suele ser un buen mecanismo para conocer la opinión de un gran número de personas. Y el código probablemente tenga un gran número de destinatarios. Bien. ¿Hacemos otra? Sí. Ahora antes de tirar esta, Mati, ¿vos qué pensás sobre la experiencia de Betty? No solo sobre la experiencia, sino me detengo acá en estas respuestas. Fíjate que no son excluyentes entre sí. Nada me dice que si Betty y Osmar empiezan a participar juntos, y esto tiene que ver con el principio de la co-creación o la colaboración con el usuario cliente del proceso, porque en definitiva Osmar, delegado sindical y con buen apoyo de las bases, decía en su caracterización, representa a una buena parte de la población de los colaboradores. De manera que si Betty, recursos humanos, y Osmar como representante, te puede caer mal o bien Osmar, pero Osmar representa a un grupo grande de personas, ¿qué pasa si hubieran colaborado desde el principio? ¿Y qué pasa si al mismo tiempo haces una serie de focus group en el conjunto de colaboradores, no solo a veces para entender la necesidad de los actores clave, pero también para es una buena herramienta de comunicación. Vamos a hacer esto y venimos a preguntarles qué piensan ustedes, digamos. Y por eso digo, no son excluyentes entre sí las opciones y no me llama la atención que estén bastante parejos, digamos. Casi que son complementarias, ¿sí? Unos Sí, hablan... Mariana lo dice. Uno de nuestros comentarios dice que las Ellos, dos le parecían buenas. En realidad, dice que las dos menos votadas, digamos, le parecían buenas opciones. Y me parece un bueno, claro. lindo aporte. Y lo que está atrás de esto es, sobre todo en el validar las distintas versiones, que es la que tiene 0%, hay que tomar decisiones sobre la base de datos. Entonces, digamos, la encuesta, ¿cómo la diseño para obtener datos que me sirvan como input para pensar ese código de ética? Entonces, imagínense si le dedicas un poco de tiempo a pensar qué podés hacer. Y no solo pensás vos en tu oficina qué podés hacer para que el código de ética salga bien y sin toda esa experiencia malísima que vivieron los actores clave, sino empezás a hablar con otros para ver qué se puede hacer en pos de este código de ética. Y ahí me parece Bueno, interesante. ahora hay un punto que es, nosotros dijimos que si es complejo es porque tengo que vivir la experiencia y probablemente cada empresa tenga que vivir la suya, pero acá me parece que hay una diferencia entre entrar al proceso, no solo sin información, sino sin representación. Si nosotros podemos partir de otras experiencias e imaginarlas así, si nosotros pudimos alimentar el mapa con variables imaginarias, pero en algún punto verosímiles o realistas, la verdad que cualquiera que tenga que pasar por ese proceso y experimentar puede hacer eso antes, digamos, puede pensar antes cómo es su Betty, cómo es su Osmar, que quizás sean distintos, y quizás hagan preguntas que les permita arrancar con el proceso pensado de otra manera y contemplando alguna de estos ajustes o algún otro. Entonces, a mí por lo menos me parece que la herramienta sirve para eso, no para pronosticar, pero sí para mejorar la planificación. A ver qué piensan los demás sobre para qué sirve la experiencia, para qué sirve el mapa de experiencias. Hagamos la siguiente pregunta en el slide, y esta sí es la última que le hacemos antes de despedirnos contestando las últimas preguntas. ¿Cuál te parece que es la principal utilidad del mapa de experiencia? Yo voy a elegir la mía también. Tenemos todavía poquitas respuestas, así que esperamos algunas más. Vieron que tenían que tener el celu a mano. Un montón de preguntas les hicimos hoy. Les agradecemos a todos los que se tomaron el trabajo de responder mientras el caso se iba sustanciando. Y la verdad es que es lindo que
en la respuesta se privilegie la idea de que permita ajustar el proceso, porque en algún punto se trata de eso. Nosotros con Mati pensamos cuáles eran los posibles ajustes a este proceso, complementarios de los que decían ustedes. ¿Querés que los mostremos, Mati? Sí. A ver, la verdad es que no habría ninguna necesidad de que Nico y Betty entren tan fríos a la negociación, y por ahí, para que no terminen frustrados, no sería mala idea como para empezar a hablar, como para empezar a conversar, que seten primero las expectativas, digamos, y que elijan ya el modo en el que se envía el borrador, qué rol van a jugar en la negociación, qué problemas puede llegar a tener Nico para hacerse entender, y en qué momentos conviene ceder o no ceder, para que no termine decidiendo Betty de manera no planificada. Sobre todo porque a Betty le gusta calcular y mitigar riesgos, entonces con más razón esa conversación sería positiva. Algo de lo que se mencionaba en el caso también estaría bueno. Podrían, ¿no, Mati? Hacer un focus primero. No sé si, digamos, si incluso antes de terminar de redactar el código, si involucrando a alguien de afuera, pero no es una mala idea. ¿Y cuál otra? Tengamos, bueno, terminemos con esto. No, decime el focus. No, con respecto a eso esto no significa que vos al investigar cuáles son las expectativas de los colaboradores en relación a una herramienta como esta, digamos, le saques la responsabilidad que tiene el directorio en la toma de decisión. ¿Qué significa esto? En general, pensamos que si el directorio es el responsable y hay un especialista en el equipo de trabajo sobre transparencia, compliance, o como se le diga, entonces ese especialista lo diseña y se lo pasa al directorio para que lo apruebe. A mí me da al típico cartel que ves cuando entras en las empresas de estas son nuestra visión, misión y valores, digamos, ¿sí? Solo lo conocen los que lo escribieron y los que lo aprobaron, digamos, ¿sí? Y ese es el punto de diferencia, digamos. ¿Para quién era el código de ética? ¿Para quién era la definición de la visión, misión y valores de la compañía? Y para quién era, hay que construirlo. Es muy loco porque esa redacción de misión, visión y valores en general están al servicio de una norma que es la ISO 9001 que pone justamente el foco en el cliente porque quiere mejorar su satisfacción y nada, a veces hacen análisis de contexto, pero en general no vemos que le hayan preguntado mucho qué necesita el cliente. Entonces, una cosa es la información y la otra la decisión, un poco por lo que dicen Mariana y Rodolfo que yo comparto. Pero así como comparto, complemento. La decisión de qué tipo de código tenemos que tener, sí, la toma el órgano de administración, porque son los que toman las decisiones importantes en la empresa. Pero ¿cómo se toman las decisiones importantes? ¿Conociendo al cliente o sin conocerlo? ¿Conociendo al destinatario de las políticas y sin conocerlo? Entonces, ahí en algún punto, capaz que es tarde para pensar la co-construcción cuando negociamos. Y había que pensarla antes de ponerse a negociar. Entonces, quizá el proceso sea, como decidió el presidente, invitar al sindicato a una negociación. Quizá lo que correspondía era invitarlo a proponer en un contexto no negocial, que es el de una paritaria. Entonces, ahí, digamos, hay distintas opciones para encarar una discusión. Yo coincido igual que es muy difícil y también coincido en que hay variables técnicas que no se pueden negociar. Un código tiene que ser bueno en el sentido de ajustarse a los estándares, más allá de lo que piense Osmar. Pero ¿quién se lo explicó a Osmar? Y la reunión de negociación, ¿no es un poco tarde para explicárselo si él ya está en modo negociador? Entonces, este tipo de cosas claramente nos permiten hacer ajustes al proceso. Bien, Mati. ¿Tenés alguna pregunta más del público que quieras responder? ¿O está el público con ganas de preguntar alguna última cosita antes de que cerremos? Yo creo que las fuimos recorriendo la mayor parte de las preguntas. Bien. Bueno, avancemos un poquito más, si te parece, y le dejamos algunos links que pueden servirles. ¿Te parece? Sí, obvio. Bueno,
Con respecto a compliance, hay algunos links, y de hecho este material les va a estar llegando a ustedes. Es la ley 27401, que es la que mencionaba Diego, lineamientos de integridad de la Oficina Anticorrupción, este suplemento especial para compliance y responsabilidad penal empresaria, el link a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y el Centro de Gobernabilidad y Transparencia. En particular, con lo que es agilidad, les dejamos el link al Manifiesto Ágil en español. La guía Scrum, que es, digamos, en términos metodológicos, Scrum es probablemente la metodología más conocida, y en ese link van a acceder a los distintos, a cómo operativizar esa metodología. Y la página de Dave, que es la consultora de Dave, digamos, es este link, que ahí él sube bastante material interesante. Y finalmente, bueno, ahí está. Muchas gracias por su tiempo. En esos links está, bueno, buscándolo así, llegan al LinkedIn de Diego, y están los de Pops Latam, que es nuestra consultora. Sobre todo en Instagram subimos bastante material, o vamos a empezar a subir bastante material sobre agilidad, así que lo pueden descargar por ahí si les interesa profundizar algo más. Muchas gracias. Bueno, Bien. muchas gracias. Bueno, gracias, chicos. Mientras tanto, son las 12:05, sabemos que, bueno, nos pasamos 4 minutitos. Igualmente, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, la pueden hacer a través del chat. Mientras tanto, les contamos que les vamos a mandar una encuesta de satisfacción por correo electrónico sobre la actividad, porque eso siempre nos permite implementar mejoras sobre los espacios que damos, y también para los chicos que prepararon este espacio. Y les vamos a mandar el material para que puedan acceder a volver a ver la presentación y poder ver los links que pusieron Matías y Diego en la última slide. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, igualmente tienen los datos de contacto de ellos ahí en la presentación, así que se van a poder comunicar. Mientras tanto, les agradecemos muchísimo por haber participado. Gracias, Matías y Diego, por haber preparado el espacio. Gracias, Agus. Y gracias también a todos los que participaron, se tomaron un rato este martes para venir a escucharlos. Y les deseamos que tengan una excelente semana, y cualquier cosa, saben, nos pueden escribir. Un gran martes para todos. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.